Continuamos con más de Con Todo y Pensini la tarde de hoy, y en esta oportunidad se encuentra ya en el estudio el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, alcalde. Gracias, Francis. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Alcalde, muchísimos son los temas que nos ocupan y que centran los principales titulares a nivel nacional y que además llaman la atención a nivel internacional. Empecemos por la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, que pues con la sentencia número 155 y 156 dejaba prácticamente anuladas las funciones de la Asamblea Nacional. Esto ha generado una serie de reacciones. Se pronunció al respecto la fiscal general de la República y aseguraba que se estaba rompiendo el hilo constitucional. ¿Cuál es la lectura que Ramón Muchacho le da a esta situación en específico? Bueno, fíjate, esas dos sentencias son muy graves, pero además marcan un cambio en una conducta ya bastante grave del Gobierno Nacional en general y del Tribunal Supremo de Justicia en particular. Y es que desde que la Asamblea Nacional ganó las elecciones del 6 de diciembre del 2015, desde ese momento el gobierno comenzó a desconocer a la Asamblea. Y el Tribunal Supremo de Justicia comenzó a emitir sentencias que van en contra de la autonomía de ese poder. Ya suman 50 aproximadamente. Así es, pero recordemos que se estaba juramentando la nueva Asamblea y comenzó el problema con los diputados de Amazonas. Unos diputados que fueron electos legítimamente y que ahí comenzó la Asamblea Nacional y el CNE a torpedear a un poder que es autónomo como la Asamblea Nacional y además es legítimo, el más legítimo de todos, el que está electo más recientemente por 14 millones de venezolanos. Entonces, ¿por qué te digo que son graves estas dos sentencias? Porque si bien desde el primer día comenzó el saboteo a la Asamblea, comenzó el TSJ a producir sentencias para echar para atrás cualquier decisión de la Asamblea, estas dos sentencias superan a las anteriores. ¿En qué sentido? Que ya no echan para atrás las cosas que decía la Asamblea, sino que lleguen al punto de decir, miren, pero es que además las atribuciones de la Asamblea las va a asumir este Tribunal Supremo de Justicia o el órgano que nosotros designemos. Bueno, eso es acabar de un plumazo con la Asamblea Nacional, dejarlo por escrito además, y uno aquí lo único que tendría que agradecer dentro de lo terrible que son estas sentencias para la institucionalidad y para el país, lo único que no tendría que agradecer es que, bueno, el mundo se dio cuenta, porque gracias a los magistrados quedó por escrito, que a la Asamblea Nacional se le deja sin funciones y las asume el Tribunal Supremo de Justicia. Así es que, bueno, por eso se ha causado el revuelo que ha habido y sobre todo, Francis, a nivel internacional. Porque la repercusión de esto es más afuera. Si adentro ha tenido repercusión, internacionalmente ha tenido mucha más. Efectivamente, yo pienso que ha sido determinante el papel de las instituciones internacionales sobre este tema específico. Y lo digo porque en Nicaragua, hace algunos meses, creo que en julio o en junio, si mi memoria no me falla, el presidente de Nicaragua también se registró un hecho similar. A esto se dejó inhabilitados a un grupo de parlamentarios importantes en la Asamblea de Nicaragua, pero en ese momento no hubo tanta reacción internacional como en esta oportunidad la sentencia del TSJ. ¿Cómo has visto la actuación de organizaciones como la OEA, de Mercosur, hasta la ONU también se pronunció al respecto? Así es. Bueno, yo creo primero que nada que la comunidad internacional se ha pronunciado de manera contundente. Y cuando ocurrió la semana pasada, se fueron publicadas esas sentencias, de hecho la prensa internacional de alguna manera reflejó como la noticia más importante en el mundo lo que estaba pasando en Venezuela. Venezuela abrió las primeras páginas de los grandes periódicos del mundo con foto, primera noticia. Es decir, con esto lo que quiero decir es que la opinión pública mundial está sensibilizada sobre lo que pasa en Venezuela y también los organismos multilaterales. Ahora, uno de los retos que tenemos es entender, bueno, así como en Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos hay conciencia en términos generales, salvo algunas excepciones, algunos pequeños países que apoyan a Venezuela incondicionalmente pase lo que pase aquí. Si hay conciencia de que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional, si hay conciencia de que Venezuela está en una profunda crisis, de que el gobierno quiere quedarse para siempre, no cree en la alternabilidad y no quiere hacer elecciones más nunca, entonces, ¿cómo eso se traduce en acciones concretas que nos permitan salir de la crisis? Fíjate que con todo lo que ha pasado, al día de hoy, todavía la Organización de Estados Americanos no ha aplicado, por ejemplo, la Carta Democrática. Entonces uno se pregunta, fíjate, si en Venezuela hoy no hay condiciones objetivas para que se aplique la Carta Democrática, bueno, entonces ¿cuándo las va a haber? Si en Venezuela se violan sistemáticamente desde los derechos civiles y políticos de los venezolanos hasta los derechos humanos, tenemos presos políticos, tenemos personas que están tras las rejas ya ni siquiera con una orden judicial, sino a pesar de tener boletas de excarcelación, como el caso de 14 funcionarios de Polichacao, entre muchos otros presos, que tienen boletas de excarcelación, medida de libertad, boletas de excarcelación, y están secuestrados en la sede del SEBIN en Helicoide. Entonces, si con un ambiente como este, donde más falta la comida, falta las medicinas, se violan los derechos humanos más básicos, se mueren los venezolanos de
mengua, no hay condiciones para que la comunidad internacional aplique la Carta Democrática, creo que nunca las vamos a tener. Sí, Dejo ese exhorto allí porque creo que la comunidad internacional está pendiente y la OEA está muy activa y el secretario general de la OEA, Almagro, muy activo, pero falta un poco todavía. Se ha hecho efectivamente ese llamado de atención al gobierno nacional. También, además, se ha asegurado desde la Organización de Estados Americanos que se debe agotar el diálogo como método para la solución de este conflicto que se genera en Venezuela. Pero también es cierto que en territorio nacional, volviendo a nuestro territorio, ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, también se pronunció al respecto y aseguró que aquí pues hay independencia de poderes, existe la democracia y como puso precisamente como ejemplo la posición que asumió la fiscal general de la República. ¿Cómo evalúa Ramón Muchazo, alcalde del municipio de Chacao, dirigente además político, la actuación de la Defensoría del Pueblo? Fíjate, es difícil y hasta contradictorio que un funcionario público, un representante del oficialismo, el Ejecutivo Nacional, el Defensor del Pueblo, diga que la declaración de la Fiscal General de la República corrobora que hay separación de poderes en Venezuela, cuando la declaración a la que nos referimos es una en la cual la Fiscal General de la República le dijo al país, aquí se rompió el hilo constitucional porque esta sentencia acaba con la separación de poderes. Precisamente esa fue la declaración que dio la fiscal. Entonces, bueno, al final creo que los venezolanos y el mundo estamos claros de lo que está pasando. Creo que entendemos claramente que el gobierno no cree en la separación de poderes y no cree sino en la hegemonía en donde solamente un grupo se mantiene en el poder ilimitadamente. Y el reto que tenemos hoy los venezolanos, más allá de sentencias, más allá de comunidad internacional, es, incluyendo todos esos factores, cómo nosotros somos capaces de salir de este estancamiento que tiene Venezuela en este momento, de esta crisis que se convirtió en permanente. Venezuela no es que está en una crisis temporal, ya vivimos permanentemente en la crisis. ¿Cómo superamos esto para llegar a otros estadios? Antes de que se sigan yendo venezolanos, antes de que sigan muriendo venezolanos, antes de que el país se siga desangrando y se siga empobreciendo, antes que millones de venezolanos sigan comiendo basura. ¿Cómo hacemos para superar esta etapa y encauzar al país por un camino de crecimiento? Oye, acordar, si me permites esta reflexión, que es para todos los venezolanos, acordar unos mínimos, que los venezolanos tenemos que llegar a unos consensos mínimos que nos permitan ser viables como nación. No podemos estar todos los días peleando unos contra otros porque el país se parte en dos, así no se puede avanzar. Necesitamos todos unirnos en torno, mira, no podemos estar de acuerdo en todo, pero hay unas cosas mínimas en las que sí podemos como sociedad ponernos de acuerdo. Y ese es el reto que tenemos ahora. Estamos en un país donde una mitad no reconoce a la otra, una no le habla al otro y donde hay una absoluta desconfianza entre las partes que están en conflicto. Precisamente esa era mi siguiente pregunta. Este tipo de acciones, este tipo de panorama genera mayor desconfianza de la comunidad internacional y a lo interno de nuestro país. Desde acá, pues los venezolanos vivimos en una eterna incertidumbre de qué va a pasar mañana, pero desde afuera también cómo somos percibidos. Así es, y es irónico que hace unos días veíamos al presidente de la República inaugurando la Expo Venezuela Potencia, ¿no? Que además el nombre es como además una burla a los venezolanos, ¿no? Pero bueno, la Expo Venezuela Potencia decía a los inversionistas nacionales, extranjeros, vengan a invertir en Venezuela, que aquí hay mucha seguridad jurídica. Bueno, eso fue un lunes y 2 o 3 días después salieron las sentencias que le dieron la vuelta al mundo y que lo que generaron fue aún mayor inestabilidad y mayor riesgo en Venezuela. Y esas son consecuencias que todos pagamos, porque la falta de confianza en Venezuela es una de las principales razones, hay muchas, los controles en la economía, las malas decisiones económicas, pero la falta de confianza en Venezuela es una de las razones más importantes por las cuales en Venezuela no se producen los alimentos que necesitamos y por los cuales estamos en una terrible crisis económica y por la cual hay gente comiendo en la basura. No todos los venezolanos entienden esto, pero un país sin confianza, sin instituciones sólidas, sin un poder judicial y un poder legislativo autónomos, repito, sin instituciones y sin institucionalidad, un país no avanza, no progresa, y eso está en el centro del problema grave que tenemos hoy en Venezuela, la falta de instituciones y la falta de confianza en ellas. ¿Se rectificó de alguna manera o los magistrados pues rectificaron y revisaron nuevamente estas sentencias emitidas el pasado miércoles por la noche, si mi memoria no falla? Sin embargo, el desacato de la Asamblea Nacional sigue allí. Así. Bueno, tú misma estás dando la respuesta. Fíjate, unas sentencias como esta no se corrigen con TIPEX, no es que se le pone un corrector ahí, no, vamos a borrarlas, no es así, esas sentencias fueron emitidas. Y no hay forma de restituir el hilo democrático en Venezuela distinta
a que se reconozca la independencia de todos los poderes públicos, incluyendo de la Asamblea Nacional, y que podamos ir a elecciones como manda la Constitución. Es decir, para que podamos hablar de que en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución y un Estado democrático, pues necesitamos no solamente la separación de los poderes, la autonomía de la Asamblea Nacional, sino que además necesitamos ir a elecciones, porque en Venezuela ya tenemos elecciones de gobernadores vencidas, las de alcaldes debería ser en diciembre de este año, y las presidenciales, según con la Constitución, el año que viene. Ahora, hasta estas alturas, el CNE no solamente no publica un cronograma y no habla de elecciones, sino que tiene a los partidos políticos en un proceso de validación de los partidos, que francamente es una excusa para retrasar todo el cronograma electoral. Y este país necesita elección y los venezolanos queremos participar. Me convenzo cada vez más. Y cuando durante varios fines de semana salieron miles de venezolanos a validar a los partidos políticos, abarrotaron las plazas Bolívar del país, no me quedó ninguna duda de que los venezolanos estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cambio en democracia y a través del voto. Alcalde, nos corresponde hacer una nueva pausa en Con Todo y Pensini, y en la próxima parte seguimos abordando temas nacionales y también temas referentes al municipio de Chacao. Ya venimos con más de Con Todo y Pensini. Continuamos con más de Con Todo y Pensini. Se encuentra acá en el estudio, como lo comentaba hace algunos minutos, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, con quien pues ya hemos hablado de diversos temas de interés nacional. Quisiera consultarle, para continuar con nuestra entrevista, el tema del proyecto país, porque lo que sí es cierto es que hablamos de la polarización, que evidentemente es una realidad, pero también es importante hablar del proyecto que tienen los sectores de la oposición de cara pues al futuro del país. ¿Cuáles son esos proyectos? Porque hemos escuchado en reiteradas oportunidades a varios dirigentes políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, y cuando se les pregunta qué pasa el día que se hagan elecciones, que en un hipotético caso pierda el proyecto revolucionario y se instale pues un nuevo gobierno, ¿qué pasa ese día? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se van a solventar los problemas del venezolano? Mira, esa es una excelente pregunta, además es una pregunta complicada. Pareciera que mucha gente le otorga poderes mágicos a la existencia de un plan o de un proyecto. Y la verdad es que en la oposición, que es plural, que es variopinta, donde cada uno de nosotros piensa distinto que el otro, seríamos capaces de generar muchos programas de gobierno, muchos proyectos de país distintos. La verdad es que en la oposición hay personas de izquierda, de derecha. Yo soy un liberal, por ejemplo, hay liberales, hay conservadores, hay de todo en la oposición. Yo creo que no tenemos que partirnos la cabeza esperando que todos los opositores se pongan de acuerdo en un proyecto de país y ni siquiera en un plan de gobierno, en absoluto. El plan y el proyecto está en la Constitución. Esos son los mínimos que nosotros tenemos que defender y rescatar. Ya solamente en la Constitución hay bastante trabajo por hacer para el próximo gobierno. Luego de eso, y encima de la Constitución, pueden venir distintos sabores, distintos colores. Bueno, quienes somos más liberales, por ejemplo, pensamos que PDVSA debe estar en manos, en mi opinión, el petróleo y PDVSA deben estar en manos de los venezolanos, no del Estado. Yo no creo en el Estado empresario, en el Estado que tiene areperas, automercados, cementeras, empresas eléctricas, no creo en eso. Pero bueno, entiendo que hay gente que entiende que sí le gusta eso. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que una vez que cumplamos con la Constitución y esos mínimos que están allí, encima de eso dependerá de cada gobierno que elijamos. Si a uno le gustan más los impuestos, a otro le gustan menos los impuestos, a uno le gusta más que el Estado tenga algunas empresas, a otros nos gusta menos. Pero el problema de Venezuela no es tanto allí, sino que la Constitución hoy no se cumple. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cuál es nuestro proyecto? El inminente. Aquí cuando haya un nuevo gobierno, lo primero que tienes que hacer es que se cumpla la Constitución. Y eso empieza por Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, separación estricta de los poderes, la institución del voto, las instituciones de la democracia liberal que están consagradas en nuestra Constitución. Es decir, eso, la soberanía nacional, hoy violada de todas las maneras posibles. Esos mínimos son ya en sí un plan, un programa que va a tener bastante ocupado el próximo gobierno. Cuando usted nos comentaba precisamente de esa diversidad de pensamientos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, dentro de la oposición venezolana, me hace un poco de ruido porque esa misma diversidad ha llamado la atención de diversos sectores de la sociedad civil, pues que lo ven de alguna manera, o que ven es distorsionado el panorama de alguna manera, porque precisamente esas visiones salen de la mesa o de los sectores de oposición y se conocen a nivel nacional, y pues
algunos sectores de la sociedad civil dicen que eso no contribuye a que se siga atrayendo la intención de otras personas que no confían en la oposición y que pues de alguna manera más bien pueden alejar la intención de los ciudadanos de acercarse a este proyecto. Bueno, fíjate, yo separaría dos cosas, ¿no? Una cosa es que pensamos distinto y tenemos distintas visiones del mundo, de la política y sobre todo ideologías distintas. Y eso no es una debilidad de la oposición, eso es una fortaleza de la oposición. Somos multicolor, somos plurales. El único movimiento, los movimientos políticos que piensan, donde todo el mundo piensa igual, son los que son totalitarios, hegemónicos. Por ejemplo, el chavismo. En el chavismo, ¿cómo piensa un chavista? Como pensaba Chávez. ¿Qué piensa un chavista? Lo mismo que piensa Chávez o lo mismo que piensa Nicolás Maduro. Y en el momento que Chávez y Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión cambian de opinión, en ese momento todos los chavistas cambian de opinión. Tú no ves nunca que alguien que sigue el proyecto revolucionario piensa distinto que quienes están al frente. Es una cosa insólita. Ahora, eso es solamente allí. En el resto del mundo, todo el mundo tiene ideas distintas y no hay dos personas que piensen igual. Entonces, en la oposición pensamos distinto. Eso es una fortaleza. Ahora, la preocupación que tú apuntas, que es muy válida, no tiene que ver tanto con lo que pensamos como con temas y decisiones del día a día de la operación política. Es decir, cómo caracterizar al régimen. Cuáles son las acciones que son efectivas para lograr el cambio político en Venezuela. Corresponde sentarse en una mesa de diálogo, corresponde la presión de calle, corresponde pedir elecciones, corresponde una mezcla de todas esas cosas. Es decir, allí es donde puede haber algunas discrepancias y yo debo reconocer, primero, que las hay y que el país nos pide que ahí tengamos mucha unidad. Y segundo, también debo reconocer que hay esfuerzos permanentes en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática para que las posiciones se vayan conciliando. De hecho, así como a veces vemos que hay diferencias evidentes en torno al qué hacer y cómo hacer, también vemos que muchas veces hay grandes coincidencias. En este momento, por ejemplo, hay una gran coincidencia de que para lograr que se restablezca el hilo democrático en Venezuela necesitamos mucha presión de calle en Venezuela, mucha presión internacional y un cronograma electoral que permita a los venezolanos decidir su futuro. Bien, alcalde, ya yéndonos más un poco hacia el tema local del municipio Chacao, pues para nadie es un secreto la problemática que existe con la distribución del agua en el municipio, afecta a todos los vecinos, a todos los ciudadanos de Chacao. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se está gestionando al respecto para solventar pues esta situación? Te agradezco mucho esa pregunta porque nuestros vecinos, como pasa en otros municipios de Venezuela, de Caracas y de toda Venezuela, sufren por falta del vital líquido en sus casas. Paradójicamente, las calles de Venezuela están llenas de agua. Quien nos está viendo, sale de su casa un día que no ha llovido, un día que no hay razón para que las calles estén mojadas y ves que todas las calles están llenas de agua. ¿Por qué? Porque están llenas de tubos rotos de Hidrocapital o las empresas hídricas en todo el país que no reparan. Entonces, tu pregunta me da la oportunidad de recordarle a quienes nos ven y a nuestros vecinos que los servicios públicos que presta el Estado Nacional quebraron. Entonces, en nuestros municipios no hay agua porque Hidrocapital raciona el agua. Las calles están llenas de agua y de huecos porque se rompen los tubos de Hidrocapital que están muy viejos y no los cambian ni los reparan. Las calles de toda Venezuela están oscuras porque Corpoelec no arregla el alumbrado público. En el caso de Chacao, yo asumí como alcalde el alumbrado público. Y cuando tú vas por Chacao de noche, tú ves que encienden los postes de luz porque la alcaldía asumió el mantenimiento y la reparación de esos postes. Entonces, los servicios públicos que presta el Estado están en el piso. Entonces, toda vamos a decir, la crisis que sufrimos los venezolanos, inflación, falta de movilidad, cuando llegamos a nuestras casas, agotados de lo que es el día a día normal en Venezuela, llegamos y no hay agua y la calle está oscura. Entonces, impacta terriblemente nuestra calidad de vida. Por eso en la alcaldía, y le doy la vuelta a tu pregunta de esta manera, nosotros en la alcaldía de Chacao dijimos, no solamente hacemos nuestro trabajo, aún con el presupuesto que hoy no alcanza para nada, sino que hacemos el de Hidrocapital, y estamos reparando los tubos rotos. En Chacao se están reparando, teníamos más de 70 tubos rotos, ya tenemos la mitad, pero los estamos reparando nosotros. Nosotros reparamos los tubos rotos. No pongo el agua porque lamentablemente no puedo como alcalde construir un embalse, pero si pudiera construir un embalse, un acueducto, lo haría para que nuestros vecinos tengan agua. El alumbrado público lo asumimos nosotros. Y así vamos, tratando de tapar las carencias que hay en todos los aspectos de la vida y del día a día, de la cotidianidad de nuestros vecinos, para tratar de hacer un poquito más llevadera la vida de nuestra gente. ¿El tema del alcantarillado, alcalde, en el municipio? Así es. Bueno, lo mismo, fíjate, ahí te voy a decir dos cosas. En primer lugar, que lo más importante con todo lo que es alcantarillado y drenaje es que estén mantenidos limpios para cuando vengan las lluvias, y es un trabajo que hacemos permanentemente y me honra decir que nuestro equipo en eso es muy eficiente. Lo otro, la gente tiene la percepción de que las alcantarillas o algo que está en las calles falla, porque entonces van caminando como tú, una dama con sus tacones, y entonces se cae y bueno, ¿qué pasó aquí? Falta algo, falta una tapa, ¿no? Entonces a veces me dice la gente, mira alcalde, en la acera de la calle tal falta una tapa. Y entonces yo le digo, falta una tapa, revísala y dime si es de Corpoelec, de Hidrocapital, de CanTV o de PDVSA Gas, porque la alcaldía no tiene ninguna tapa.
No hay ningún servicio que la alcaldía preste que use una tapa en la acera. ¿De quién es? Ah, no me fijé. Bueno, no importa de quién sea, es otra cosa que hemos tenido que hacer. Viene la alcaldía y coloca la tapa, aunque no sea nuestra. Las alcantarillas sí son responsabilidades nuestras y las mantenemos. No hay problema de alcantarillas en Chacao. Donde hay un problema está atado a una empresa de servicios públicos nacional y aún así hacemos el trabajo. Es más, te voy a dar un ejemplo gráfico. La calle Hélice, una de las más transitadas de Venezuela, bueno, la calle peatonal más transitada de Venezuela, la que va desde el metro de Chacao hasta el centro San Vil, atraviesa desde la Francisco Miranda hasta la Libertador. Allí, en un canal de la calle estuvo más de un año cerrado. La gente pasa y decía, bueno, es que la alcantarilla está rota. Bueno, lo que hay ahí es una instalación de Corpoelec sobre unas líneas de alta tensión y es un trabajo que tenía que hacer Corpoelec. Nunca lo hizo. Hace una semana la reparamos. Bueno, nuestros vecinos de la calle Hélice, nuestros vecinos de Chacao, todos los caraqueños que pasan por ahí, incluso los que van al centro San Ignacio, hoy en día disfrutan de la calle abierta. ¿Quién hizo el trabajo? La alcaldía de Chacao. ¿Quién tenía que hacerlo? Corpoelec. Bueno, pero nosotros estamos para servir y para resolver los Bien, problemas. alcalde, ya para finalizar, porque nos queda un minuto, la agenda de Semana Santa en el municipio de Chacao para estos días próximos. Mira, primero ratificar que Chacao es epicentro de la Semana Santa en Caracas. Todos los venezolanos que vengan a Caracas en Semana Santa, todos los caraqueños invitados a Chacao. Toda la semana tenemos música sacra en las iglesias. Tenemos todos los días procesiones de lunes a viernes. El viernes tenemos la visita a los 7 templos. En la página de Cultura de Chacao está la información. Es gratuito, pero hay que registrarse. Y el domingo es resurrección. Toda la semana va a estar policía, Salud Chacao, Protección Civil, va a haber orden, seguridad. Todos los caraqueños invitados a pasar Semana Santa en Chacao. Que así sea, alcalde. Por lo pronto nos corresponde hacer una nueva pausa en Con Todo de Pensín y gracias por habernos acompañado. Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao. Ya venimos.